Buenas tardes, bienvenidos a Senderos TV, un portal, un canal de la plataforma digital YouTube que tiene una mirada que busca enfocar varias miradas del mundo desde el aspecto económico, político y social, buscando como iniciativa fundamental el consenso y la conciencia ciudadana, ¿verdad? Tenemos aquí un invitado muy importante en este programa inicial, licenciado José Luis Pérez, licenciado en Ciencias Actuariales, de una dilatada carrera en el mundo de los números, egresado de la Casa que Vence las Sombras, como la UCB. Como tal, nos va a hablar de una mirada sobre un libro emblemático que se llama Auge y Caída de las Grandes Potencias, de Paul Kennedy, libro emblemático que se estudia en las diferentes casas de estudios venezolanas y latinoamericanas. Es un libro de cabecera que nos da una mirada de cómo comenzaron los inicios de las grandes potencias, ¿verdad? Y todo su desenvolvimiento hasta la actualidad, conectándolo con este mundo, con la geopolítica, que estamos en un mundo interconectado. Él nos va a dar un resumen sucinto, bien productivo, sobre la importancia del valor de conocer el pasado para poder enfrentar con asertividad el futuro. Gracias por venir. Muchas gracias, profesor, muy amable de su parte. Bueno, aquí tengo un libro que me parece que es de vital importancia, que todo pensador, que toda persona que considere que deba de leerlo, deba de hacer una mirada retrospectiva sobre lo que ha sucedido a lo largo de 450 años, porque este libro va de 1500 a 1950, donde va de alguna manera históricamente relatando los acontecimientos desde el punto de vista de las conflagraciones que han habido a lo largo de toda la historia del mundo, entre las situaciones que han tenido los hegemones que en ese momento se han situado. Un gran hegemón que había en 1500 era la China, pero la China a lo largo del tiempo se fue de alguna manera deslastrando, se fue aislando y pasó desde el punto de vista de la tecnología a manejar la relojería y otro tipo de cosas, mientras que los europeos se lanzaron al campo de lo que se llama los armamentos de guerra, para consolidar sus posiciones, que en ese momento, dependiendo del tipo de conflicto que tuviera con sus vecinos o con vecinos más allende, para de alguna manera, de acuerdo a sus intereses, a los intereses del Estado, ellos tuvieran alguna, digamos, preponderancia sobre otro país. Una situación importante es, por ejemplo, más avanzado, la guerra napoleónica. Aquí se ve claramente que una cosa que es importante que ustedes sepan es que Inglaterra y Francia siempre han estado en guerra permanente. Siempre han sido enemigos y a la vez han sido adversarios y a la vez han estado unidos para enfrentarse a otros enemigos visibles que surgieron a lo largo de la historia. Inglaterra y Francia son vecinos y de alguna manera ellos han tenido incluso una guerra que duró más de 100 años, que fue la guerra que duró exactamente 117 años, donde Juana de Arco fue el gran personaje. Entonces, en las guerras napoleónicas se ve claramente que surge Napoleón, que viene de la nada, que aparece sin tener ningún tipo de abolengo y que se aprovecha de la Revolución Francesa y se dirige como un golpe de tipo militar hacia el Egipto. ¿Por qué Napoleón se dirige hacia el Egipto? Se dirige hacia el Egipto porque él se da cuenta que el gran enemigo que tiene Francia son los ingleses. Y los ingleses tienen un poderío de carácter militar hacia la zona de las marinas, es decir, la armada, la marina, el agua. Mientras que Francia continentalmente siempre ha sido el país hegemón, es decir, el país de la tierra. Y Francia, a lo largo de todo el tiempo, ha sido un país que ha tenido mayor población que Inglaterra. Entonces Napoleón se dirige hacia Egipto y se apodera de Egipto, que era una provincia de Inglaterra, dándole un golpe tremendo a Inglaterra, pero Inglaterra tenía muchos aliados en ese momento. De alguna manera Napoleón, a través de ese golpe militar, se hizo muy famoso en Francia y logra dar el golpe y apoderarse
de Francia en lo interno. Inmediatamente Napoleón proyecta su guerra, ¿verdad?, para consolidarla, y entonces surgen los grandes enemigos de Napoleón que quisieron de alguna manera derrotarlo. Y todos los grandes países y los pequeños países se unen a Inglaterra, el gran enemigo, el gran rival de Francia. Pero no logran consolidar una victoria, y Napoleón, con su estrategia militar, logra de alguna manera reducirlos. Y es cuando Napoleón, a lo largo de casi alrededor de 10 años, se convierte en el gran hegemón de Europa, que era precisamente el mundo de entonces. Entonces, con todo ese procedimiento que hace Napoleón, los demás países que de alguna manera eran aliados estratégicos de Inglaterra pasan a convertirse en aliados estratégicos de Francia de una manera sumisa, y dándole un golpe mortal al comercio de Inglaterra. Justamente hay una cosa que se dice que Maquiavelo, ¿verdad?, es el gran propagador del maquiavelismo, pero resulta que el maquiavelismo existe antes que Maquiavelo. Así pasa con la geopolítica. La geopolítica es un término que prácticamente fue conocido a través del siglo XX, pues principio del siglo XX, y todo lo que lleva se ha fortalecido enormemente. Donde se toma en cuenta la geografía, el poder político, se toma en cuenta los recursos naturales de cada país. ¿Por qué la geografía? Porque cada país tiene que ver geográficamente dónde está situado, cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas que tiene. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, Venezuela tiene que tomar muy en cuenta los países vecinos que tiene, que es el caso de Colombia, que es el caso de Brasil y sus países más cercanos. El caso de Trinidad y Tobago también, que está cercano a Venezuela. Entonces, esas son situaciones importantes. La geopolítica juega un papel preponderante porque los líderes de cada estado tienen que saber jugar geopolítica. Y ese es el término, jugar. Porque eso tiene que ver incluso con la teoría de juegos, que es un elemento esencialísimo. Y es por eso que los Estados Unidos, que era el gran hegemón, vamos a decirlo porque en 1900, una vez la caída del muro de Berlín, surge como el gran país. Y después de la caída de las Torres Gemelas, a través de una gran guerra que hizo contra el terrorismo, entonces se convirtió en el gran hegemón militar. Pero ya a partir del año 2008 es cuando se comienza a reducir de alguna manera la ventaja tanto económica y tecnológica de los Estados Unidos, para que en este momento tengamos un bloque, vamos a decir dos bloques, que de alguna manera se dirimen el poder mundial, que es el bloque de los Estados Unidos y sus aliados, y el bloque que son de los rusos y China, conjuntamente con unos grandes aliados estratégicos que tiene como vecinos. Y justamente, recientemente, hace unos 10 días, 12 días, acaba de dar el gran golpe económico que de alguna manera proyecta a los chinos como el primer hegemón de carácter económico en el mundo. Porque ese bloque se convierte en la primera fuerza del mundo. Entonces es allí porque la importancia de que nosotros, los venezolanos, los latinoamericanos, tengamos que estudiar la geopolítica y entenderla, y de alguna manera entrar en ese juego político. Entonces, es considerable, profesor, que lo que nosotros estamos haciendo o queremos hacer en este momento es de alguna manera dar unas ideas claras y precisas de acuerdo a nuestro entender y de acuerdo a nuestros estudios con fuentes autorizadas, para que ustedes puedan tener una visión más de lo que sucede en el mundo y cómo repercute en Venezuela. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias, licenciado, por esa mirada bien amplia de lo que acontece, tomando como referencia este libro emblemático de Paul Kennedy. Ahora, a mi entender, siguiendo esta misma mirada, haciendo ese hilo conductor, voy a mostrar un libro muy emblemático del experto ruso, más diríamos soviético, de la extinta Unión Soviética, Daniel Stulin, donde tiene su libro que es un bestseller, que es, como pueden visualizar, la verdadera historia del Club de Bilderberg.
la gente se hará la pregunta, ¿qué es el Club de Bilderberg? El Club de Bilderberg, para explicarlo de forma natural, criolla, que llegue a toda la audiencia, ¿verdad? Es quienes manejan los hilos del poder a escala global, ¿ok? Las grandes familias que manejan el dinero, que manejan los bancos centrales del mundo, que manejan el mainstream media, que son las corporaciones mediáticas a escala global, ¿verdad? Todo ese entramado que está detrás del poder, los que rigen los destinos de la humanidad, que para muchos ciudadanos de a pie desconocen totalmente. Entonces, este libro muestra todo ese acuerdo que va de la mano a todos estos saberes implementados del libro de Paul Kennedy como tal, en la cual hace un enlace de cómo surgieron esas grandes potencias. Aquí, esas grandes potencias tienen grandes líderes, por ejemplo, la familia Rothschild. La familia Rothschild, algunos le dicen Rothschild, son los dueños de los bancos centrales del mundo, ¿verdad? Se habla que tienen una fortuna totalmente incuantificable. Cuando leemos esta lista Forbes, que te dicen que el hombre más rico del mundo es Jeff Bezos, el dueño de Amazon, o de repente es Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, o son los muchachos Larry Page, que es el dueño de Google, son cifras insignificantes para lo que tienen en reservorio monetario la familia Rothschild y otras familias. Entonces, que va muy de la mano lo que ha acontecido ahorita en la mirada de esta confrontación entre dos grandes poderes en la actual elección reciente en los Estados Unidos, que al parecer, por lo que se puede visualizar, que hay un posible ganador, pero que no ha quedado del todo claro, y eso queda aparte de la audiencia decidir qué es lo más sensato. Nosotros damos herramientas del saber para que ustedes sean los que juzguen como tal. No tenemos postura política, simplemente mostrar las herramientas del saber para que ustedes construyan su saber a través de las herramientas que facilitamos, que es muy importante. Entonces hay un enfrentamiento, están los globalistas, que es esta familia Rothschild, que describe muy bien el señor Daniel Stulin, conferencista muy valioso y muy representado a escala mundial, ha sido invitado a Venezuela en varias oportunidades, con unos aforos totalmente colapsados porque tiene información valiosa que el ciudadano de a pie desconoce, y nosotros estamos aquí para brindar esa información. Entonces, ese enfrentamiento que hay entre globalistas realizados por la familia Rothschild, por su CEO, su principal, que es George Soros, con Open Society, que también la gente desconoce que es el gran financiador de Black Lives Matter, los negros también cuentan, ¿verdad?, de la gente de Antifa, y está al otro lado, promovido por Donald Trump, que también son magnates. Recuérdense ustedes que en Estados Unidos lo que reina es una plutocracia. La gente pensará, ¿plutocracia? ¿Qué es eso? La plutocracia es la democracia regida por los multimillonarios. Y para muestra un botón, ¿quién está rigiendo los destinos de la Casa Blanca? Pues sencillamente un magnate. Entonces están enfrentados dos poderes, los grandes empresarios con una visión nacionalista, unos grandes autores expresan soberanistas contra globalistas. Pero no vemos en esa mirada qué beneficio puede recibir el ciudadano de a pie. Eso genera una gran interrogante. Otro evento inédito que ocurrió, el presidente de los Estados Unidos en plena cadena, anunciando desde su mirada con su grupo de asesores unos posibles hechos de fraude, que no soy quien para juzgar si son ciertos o no, fue sacado de forma intempestiva por el gran poder mediático. Eso puede crear un gran precedente para la posteridad y para hacer profundos análisis posteriores, porque ¿en qué se convierte el poder mediático? Es el censor de la verdad, dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Si censuran a un presidente por su postura, es el máximo representante de una nación, ¿qué pudiera quedar para el ciudadano de a pie? Es para cavilar profundamente. Entonces, bueno, yo los invito a este programa, a esta plataforma que lo que busca es generar conciencia ciudadana con estos dos textos, con este invitado de lujo que está aquí y este humilde representante de esta propuesta, para desmontar lo que ocurre desde la mirada geopolítica y ver la importancia de que todo está interconectado. Si no conocemos lo global,
jamás podremos entender qué ocurre a nivel local. Gracias por escucharnos, muy amable, feliz tarde, y gracias por estar. Su saber y nuestro saber enriquece nuestros intelectos. Feliz tarde. Bienvenido a sus comentarios.